Hola a todos, soy Jennifer Regalado y estoy encantada de darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast, Enchufados a la Innovación, la magia de los conectores. Hoy exploraremos juntos cómo estos pequeños elementos pueden realmente transformar la manera en que escribimos y comunicamos nuestras ideas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de exploración y aprendizaje. Iniciamos la sesión 1 con el tema Introducción de los conectores. Para comprender mejor este tema, es fundamental definir tres conceptos clave. A continuación, mi compañera Lady Mero, Mayra Armijos y mi compañero Daniel Soriano nos guiará a través de cada uno de estos aspectos. Lady, ¿puedes empezar explicándonos qué son los conectores? Sure. ¿Qué tal, Jennifer? Bueno, los conectores eh, son términos o expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Su uso es necesario, pues por este medio se establece una redacción más fluida, organizada y coherente, lo que favorece la buena realización de una lectura y una eficaz comprensión de los textos. Los conectores presentan una función clasificadora y con la utilización adecuada de ellos se da una correcta conexión entre las diferentes ideas. Gracias, Lady. Bueno, continuamos. Para la compañera Mayra, ¿qué son los tipos de conectores? Buenas noches, compañera. Para mí, los tipos de conectores son esenciales para unir ideas y asegurar la coherencia en la redacción. Existen varios tipos como los de adición y además los contrastes, pero sin embargo, causa y efecto, por qué entonces, y secuencia o tiempo, primero o después. Además, hay conectores de comparación, ejemplificación, resumen, explicación, condición, propósito, resultado, énfasis, concisión y alternativa. Estos conectores reestructuran y clarifican las ideas, haciendo la comunicación más efectiva y fluida. No la escuchamos por suave. Disculpen, bueno, entonces seguimos con la importancia de los conectores para el compañero Daniel. Muchas gracias, compañera Jennifer, compañera Lady, Mayra. Gracias por invitarme a este espacio y poder conversar de este tema que es bastante interesante dentro del mundo de lengua y literatura. ¿Por qué es importante utilizar conectores? Bueno, los conectores no solamente sirven para unir oraciones compuestas o simples entre sí, sino que tienen una función que va un poco más allá. Y esta función es dar cohesión y también coherencia a un texto. Otro uso que pueden tener también los conectores es, pueden expresar cualquier tipo de relación semántica y además algunos de ellos también sirven para enlazar partes de una misma oración. Entonces, en definitiva, los conectores son un recurso muy utilizado dentro del mundo de la lengua y literatura. Gracias, Daniel. Continuamos con el... Continuamos con la sesión 2, donde abordaremos las falencias en el uso de los conectores. Para profundizar este tema, vamos a escuchar a mi compañera Lady Mero. Bueno, seguimos con el interesante tema de los conectores. Bueno, el uso incorrecto de los conectores puede llevar a la falta de cohesión en un texto y a la dificultad de comprensión por parte del lector. Algunas posibles falencias en el uso de los conectores son no utilizar conectores de manera consistente a lo largo del texto, puede que haya una confusión en el lector. Para obtener más información sobre los errores comunes en el uso de conectores y cómo evitarlos, te recomendamos revisar algunos enlaces. Gracias, Lady. Para la compañera Mayra Armijos, ¿cuál es tu opinión sobre las razones por qué los estudiantes de esta generación no utilizan los conectores de manera efectiva?
Gracias, compañera. Siguiendo con el tema, yo les voy a explicar por qué hay estudiantes que no utilizan estos conectores que son importantes ahora en tu estudio. Saben que experimentan utilizando conectores específicos para que tus textos puedan ser más fluidos y coherentes. Leer ejemplos de texto bien escritos para ver cómo se emplean los conectores en diferentes situaciones. Además, deben recibir retroalimentación regular para perfeccionar la habilidad y el uso efectivo de conectores para fortalecer su escritura. También deben experimentar utilizando conectores específicos para que sus textos sean más fluidos y coherentes. Leer ejemplos de textos bien escritos para ver cómo se emplean los conectores en diferentes situaciones y además recibir retroalimentación regular para perfeccionar su habilidad en el uso efectivo de conectores y fortalecer su escritura. También podemos experimentar utilizando conectores específicos para que sus textos sean más fluidos y coherentes, tanto que lean bien y puedan escribir bien para que empleen conectores diferentes en situaciones y además seguir recibiendo retroalimentación para que sigan fortaleciendo su escritura. Gracias, compañera. ¿Cómo pueden los conectores mejorar la coherencia y la cohesión en un texto, compañero Daniel? Sí, justamente lo que han aportado mis compañeras tiene mucho que ver con esta pregunta. Los conectores ayudan a mantener la coherencia de un texto al crear relaciones lógicas entre ideas. ¿Cómo funciona eso? Mediante los conectores puedo unir una idea con otra y de esa manera el lector o la persona con quien estemos hablando va a seguir un mismo argumento o un hilo narrativo de manera que el mensaje que queramos transmitir será más fácil de entender. Aparte de eso, los conectores también pueden mejorar la cohesión de un texto al conectar las oraciones, párrafos o sesiones con palabras o frases que muestran cómo se relacionan las ideas entre sí. Esto evita que el texto parezca una serie de ideas inconexas y ayuda a que fluya de manera natural. Bueno, y seguimos con la sesión 3. Vamos a conocer sobre el uso práctico de los conectores. Lady Mero, ¿cómo elegir el conector adecuado para cada situación? Bueno, compañeros, lo que puedo decir es que para elegir el conector adecuado en cada situación es importante tener en cuenta varios factores, como el tipo de relación que se quiere establecer entre las ideas, el contexto del texto y el objetivo de la comunicación. Se presentan algunos consejos prácticos para seleccionar el conector más apropiado. Bueno, primero tienes que identificar la relación entre las ideas. Antes de seleccionar un conector es importante identificar la relación lógica entre las ideas que se quieren enlazar. Puede ser de causa y efecto, contraste, adición, consecuencia o etc. Considera el contexto del texto. El tono y la temática del texto también influyen en la elección del conector. Por ejemplo, en un texto académico es recomendable utilizar conectores más formales y estructurados. Utiliza conectores que aporten coherencia. Los conectores deben contribuir a la cohesión del texto, es decir, a que las ideas estén bien enlazadas y la comunicación sea clara y fluida. Varía el uso de conectores. Es importante variar el uso de conectores para evitar la repetición y enriquecer el texto. Se pueden utilizar sinónimos y expresiones similares para transmitir la misma idea. Práctica y revisa. La práctica y la revisión son fundamentales para mejorar la elección y uso de conectores en un texto. Lee y analiza el texto para tener la referencia, para identificar cómo se utilizan los conectores en diferentes contextos. Para elegir el conector adecuado en cada situación es importante identificar la relación entre las ideas, considerar el texto, aportar coherencia al texto. Varía su uso y práctica en su aplicación. Gracias, Lady.
Para la compañera Mayra Armijos, ¿cómo se puede enseñar a los estudiantes a utilizar conectores de manera efectiva en diferentes tipos de textos narrativos, expositivos y argumentativos? Para enseñar a los estudiantes a utilizar conectores de manera efectiva en diversos tipos de texto, es útil comenzar mostrando cómo estos conectores pueden fortalecer la estructura y coherencia del texto. Por ejemplo, en textos narrativos, conectores como entonces o mientras tanto ayudan a secuenciar eventos de manera fluida. En textos expositivos, conectores como por lo tanto o en consecuencia son clave para establecer relaciones causa-efecto. En textos argumentativos, conectores como por otro lado o sin embargo son esenciales para introducir puntos de vista opuestos. La práctica guiada con ejemplos específicos y la retroalimentación individualizada son cruciales para que los estudiantes dominen el uso adecuado de conectores en cada contexto textual. Gracias, Mayra. Para el compañero Daniel, ¿qué consejo podría dar a alguien que está aprendiendo a usar conectores en la escritura? Bueno, uno de los consejos que podría darle es que siga practicando, siga utilizando. No se limite a utilizar tanto en su lectura como en escritura determinados conectores, sino que investigue y reemplace con sinónimos qué tipo de conectores puedo utilizar o qué tipo de conectores puedo reemplazar al momento de leer y escribir. Una frase o un refrán interesante con respecto a alcanzar o lograr una meta es que la repetición es la madre de la retención. Si nosotros más repetimos, más practicamos y más nos inmiscuimos en el tema de conectores, enriquecemos nuestra lectura y de esa manera utilizaremos quizás no las mismas palabras y podremos variar al momento de comunicarnos e interactuar con otras personas. Gracias, Daniel. Y para dar terminado con este episodio de Enchufados a la Innovación con la magia de los conectores, hemos analizado el impacto significativo que los conectores tienen en la escritura y en la comunicación efectiva de ideas. Exploramos cómo estos pequeños elementos pueden transformar la estructura y la cohesión de nuestros textos, asegurando una mayor claridad y fluidez en la transmisión de mensajes. Desde los conectores de adición y contraste hasta lo de causa y efectos, hemos destacado un papel fundamental en unir y organizar ideas de manera coherente. Además, discutimos las posibles dificultades que enfrentan los estudiantes al no utilizar conectores y ofrecimos consejos prácticos para mejorar su uso. Concluimos destacando que dominar estos recursos pueden marcar una diferencia significativa en la calidad y efectividad de la comunicación escrita. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje de descubrimiento sobre los conectores, invitándolos a seguir explorando cómo estos elementos pueden potenciar nuestras habilidades de escritura y expresión. Gracias a todos, compañeros, por darnos un pequeño conocimiento sobre los conectores. Es que es muy importante para la comunicación y tanto para la escritura.